Buen día, gracia, paz y misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le saluda en esta mañana su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo del Ministerio Internacional Dios es Amor, transmitiendo nuestra celebración número 152, hoy domingo 25 de julio, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Y bueno, dándole gracias a Dios por esta noche que pasamos, esta noche de bendición para los agricultores, para los cultivadores, para aquellos que hacen las faenas agrícolas, que están allí sembrando y cosechando esos alimentos que todos nosotros podemos consumir. Bendecimos a esos hombres, a esas mujeres, a esos campesinos que hacen esa labor que es tan importante para la economía y también para cada uno de nosotros. Tal vez ustedes no saben o algunos de ustedes no saben que un cultivador, cuando el Señor no riega desde el cielo sus cultivos, valga la redundancia, a ellos les toca pagar o acarrear aguas, mano de obra, o tener que pagar mucha gasolina para poder a través de las motobombas darle ese agüita que necesitan las plantas. Y hoy el Señor ha sido bueno. Hemos tenido toda una noche de lluvias para la gloria de Dios. Eh, Ahorita son pasadas las 7 de la mañana. Usted va a ver este mensaje a las 10. Y hemos tenido toda una noche de lluvias. Aún está llovinando un poco. Pero también el Señor está haciendo bonanza para que su pueblo, hoy en su día, en el día de celebración, en el día de alegría, de gozo, en el día en el cual vamos a congregarnos, para que su pueblo también pueda ir a alabarle, a adorarle, a glorificarle, también nos hace salir ese sol, como lo dice su palabra. Y bueno, vamos hoy a celebrar, vamos hoy a celebrar y vamos a estudiar hoy en la palabra, vamos a continuar con el tema que iniciamos hace 8 días domingo, eh, que lleva por título Por poco me persuades a ser cristiano, frase que dio el rey Agripa, ¿sí? Y que lo hizo tan famoso y quedó allí en la palabra de Dios. Tomen sus Biblias, tomen papel, tomen lápiz, como es costumbre. Nos vamos a ir hasta el libro de Hechos de los Apóstoles. De allí no nos vamos a mover. Estamos, como ustedes bien lo recuerdan, en el capítulo 26. Ese lo estamos estudiando. A ustedes les quedó una tarea de leer los capítulos 8 y los el capítulo 8 y el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles para poder comprender un poco más todo esto de este mensaje. Y yo espero que usted lo haya hecho para que usted pueda entrar más eh, digamos que en sintonía y pueda comprender un poco mejor este mensaje. Yo lo hice esta semana, lo leí nuevamente, lo estuve estudiando mucho acerca de la vida del apóstol Pablo, o de Saulo de Tarso, como también es conocido. Eh, Hice hasta eso, inclusive de mirar en qué momento de la Biblia, en qué momento empezó a llamársele Pablo y dejó de llamársele Saulo de Tarso. También lo estuve mirando allí, estuve revisando muchas cosas, muchos detalles. A mí me gusta estudiar mucho, ser muy curioso con la palabra, uno nunca termina de estudiarlo. Y bueno, vamos a estar estudiando este pasaje. Le doy un saludo muy especial a todos los suscriptores del canal de YouTube del Ministerio Internacional Dios es Amor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que se encuentran en diferentes municipios del Valle del Cauca y en los demás departamentos del país. También para aquellos que se encuentran en otros países y que nos visitan cada semana en este canal. Saludo también especial para la iglesia local en la ciudad de Palmira, a quienes asisten a nuestra congregación domingo tras domingo. También a aquellos que asisten a otras congregaciones de la ciudad
y que nos escuchan también cada semana y reciben alimento a través de este canal. Voy a hacer una invitación, pero esta invitación es solo para aquellos que no asisten a ninguna congregación, ¿sí? Aquellos que no asisten a ninguna congregación o que se encuentran, de pronto no han hallado ese lugar donde se puedan congregar, de pronto asisten una que otra vez a alguna congregación, pero no encuentran ese lugar donde se sientan a gusto y a ustedes les gustaría acompañarnos, de pronto a algunos de ustedes les gustaría acompañarnos en una de nuestras celebraciones dominicales, son todos bienvenidos, son realmente bienvenidos a esta porción de la familia de la fe, porque todos somos la familia de la fe, todas las congregaciones cristianas, evangélicas a lo largo del mundo, somos la familia de la fe, pero a esta porcioncita se le ha llamado Ministerio Internacional Dios es Amor, aquí en esta tierra, porque allá al cielo no vamos a ir con pancartas ni con letreros de ninguna congregación, solamente vamos a ir con un uniforme, semejante lo describe la palabra, a un vestido lino, blanco, limpio, resplandeciente, para recibir a ese Rey de Gloria que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esas personas que quieran asistir, les digo que las reuniones, para que tome atenta nota, las reuniones de domingo las estamos haciendo a las 10 de la mañana en la calle 29, número 3367 del barrio Nuevo de la ciudad de Palmira, diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira cuando llegan de Cali, eh, en lo que se llama el Instituto Sencap. Lo hemos alquilado allí provisionalmente mientras logramos tener ese aforo que sea necesario para poder conseguir una sede, estamos orando por ello, una sede permanente en la cual podamos estar allí y hacer incluso más reuniones de pronto hasta entre semana para la gloria de Dios. Bueno, sin más anuncios, hoy vamos a continuar con este tema, con el tema que iniciamos el domingo pasado, que como les dije también el domingo pasado tiene como objetivo prepararnos para una serie que he titulado La radiografía del Evangelio, la cual ya di en los servicios dominicales presenciales, ¿sí? Y con esa serie pretendo, o pretendí, como lo hice allá en la congregación, pretendo mostrar a la luz de la palabra de Dios que todo lo que sucede cuando las personas escuchan el Evangelio, ¿sí? Esas buenas noticias del reino. Le estoy diciendo esto para que usted entre en sintonía de por qué estoy dando este mensaje, ¿cierto? Entonces es eso, que esta serie lo que va a mostrar es lo que sucede en las personas cuando escuchan el Evangelio, cuando escuchan esas buenas noticias del reino, las buenas nuevas de salvación, que es algo así como lo que ocurriría, por eso le puse radiografía, cuando el cuerpo es expuesto a los rayos X, que se puede ver todo lo interno, principalmente pues la parte del esqueleto. Aquello que no, que uno no puede ver con los ojos, es lo que pretende mostrar este mensaje, lo que uno no puede ver con los ojos naturales, porque esto ocurre espiritualmente, ¿sí? Aunque con el tiempo se puede evidenciar como Jesús mismo lo expresó. Él lo dijo en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. El mismo Señor Jesucristo expresó lo que los ojos naturales no pueden ver, pero que con el tiempo se puede notar lo que espiritualmente ocurre. Y él lo dijo, que el árbol se conoce por su fruto. En ese sermón del monte, en parte de ese sermón del monte, él dijo que no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo, estoy leyendo en Lucas capítulo 6, del versículo 43 al 45, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto.
No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Es así de sencillo. Por eso debemos llenar nuestro corazón de palabra y por eso en el Ministerio Internacional Dios es amor y debería ser así a lo largo de todas las congregaciones cristianas, aunque lastimosamente no lo es. Hay que darle la mayor importancia a la palabra de Dios, ¿sí? Porque es lo que verdaderamente hace que el creyente sea transformado, esa exposición a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que la kriptonita es a Superman, ¿sí? La kriptonita debilita a Superman. Bueno, pues la palabra de Dios debilita a ese hombre viejo y fortalece al hombre nuevo. Hace que nos renovemos interiormente. Bueno, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del 1 al 32, que es lo que estamos estudiando, recordemos pues lo que estudiamos hace 8 días, que solamente estudiamos los 3 primeros versículos, y recordemos ese contexto en el cual se desarrolló este pasaje, porque yo quiero que a usted le quede muy claro la vida de Pablo, que es bastante importante, y esa relación de por qué este hombre, Pablo, porque uno pensaría de que Pablo predicaba y cada persona que predicaba se convertía, porque la gente tiende a pensar que la unción, que la comunión, que todo, y sí, todo eso es importante, pero realmente lo realmente importante es el oyente, que era lo que hablábamos un poco la semana pasada, el que recibe el mensaje. Puede existir los milagros, lo que sea, ¿sí? Puede venir Moisés, venía delante de Faraón, pero Faraón no quiso escuchar. Y venía con todas las señales, pueden venir las señales, puede haber lo que sea. Pero si no hay un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, no ocurre absolutamente nada. Saulo de Tarso, por esas cosas de Dios que lo vamos a leer, y quiero que usted entienda todo esto que estaba pasando, todo lo que pasó en la vida de Pablo, ¿sí? Pablo se encuentra pues en una sala, ¿sí? De audiencias ante un tribunal, ¿sí? Llevado por una fiscalía, por decirlo así, ante ese mismo tribunal, digamos que había una fiscalía que eran los de su nación que le acusaban, estaban dando falsas acusaciones, eh, eran sus propios hermanos de nacionalidad, que lo llevan delante de un juez, de Agripa, y también podríamos decir que Festo hacía las veces de juez, que era gobernador allí, y lo llevan allí a ese tribunal. Pero recordemos que Pablo, quien es el mismo Saulo de Tarso, según la primera vez que aparece Pablo en la Biblia, el nombre Pablo, es en Hechos capítulo 13, versículo 9. Ese mismo Pablo era judío, fariseo, era un erudito celoso de Dios y de su ley. eh, es el mismo que se convirtió en enemigo, en perseguidor y en un asesino acérrimo. Escúcheme, un asesino acérrimo de los discípulos que Jesús había dejado antes de subir de la tierra al cielo. Y también de aquellos que el Espíritu Santo añadía cada día por la predicación y el testimonio de los apóstoles y de esos mismos creyentes que se iban convirtiendo. Como lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. A veces se tiende a pensar que nosotros los hombres somos los que añadimos al cuerpo de Cristo aquellas personas que se convierten. Bueno, si hay una labor que nosotros debemos hacer, esta, predicar el Evangelio, predicar la palabra. Pero realmente quien los añade es el Espíritu de Dios, y eso lo dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 47. Es el Espíritu de Dios el que convence de pecado, de juicio y de justicia, y es el Espíritu Santo de Dios el que
hace que los hombres procedan al arrepentimiento, el que los guía a toda verdad. Si esto no sucede, pues nosotros no podemos hacer nada porque es un misterio. Y vamos a verlo bien detalladamente. Miremos cómo hacía esa persecución el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, que fue una de las tareas que yo le dejé. En el capítulo 8, versículos 1 y 3 dice cómo era esa persecución de Pablo. De hecho, el título en la versión Reina Valera dice Saulo persigue la iglesia. Dice, y Saulo, versículo 1 del el capítulo 8, y Saulo consentía, perdón, en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, que había sido el primer mártir de la iglesia, que está en el capítulo 7. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Sí? El cristiano puede llorar sus muertos, claro que sí. Hay que endechar, como también es otro verbo que aparece en la palabra, en Reina Valera, un verbo más antiguo para lo que tiene que ver con el luto, con el lloro. Pero lo que no podemos tener es desesperanza. Hay el consuelo basado en esa esperanza de que ellos también resucitarán, ¿cierto? Lloraron a Esteban, aquí lo muestra la palabra, es doloroso la separación, pero tenemos esa esperanza de que inclusive ellos, así esa muerte tan trágica que tuvo Esteban, que murió lapidado, apedreado, eh, aún así Esteban estaba durmiendo para la gloria de Dios, como lo dice también el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Entonces dice que hicieron gran llanto sobre él y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Oye, arrastraba. Eso era lo que hacía Pablo. Pero mire cómo lo halla el Señor. Si usted va al capítulo 9 en el versículo 1 y 2, que era otro capítulo que usted debía estudiar, dice la palabra de Dios y también él lo relata más abajo en lo que vamos a estudiar en los versículos 12 y 18 de este capítulo 26 que estamos estudiando. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces mire que él se tomó la causa por sus propias manos, ¿no? Se tomó la justicia por sus propias manos, lo que él creía, y mire lo que él hace, o sea, asolaba la iglesia, era un perseguidor, era un enemigo acérrimo, asesinaba. Ahora, tengamos presente que la persecución que hacía Saulo de Tarso era simplemente porque la predicación de Jesús, el evangelio que el Señor vino a traer, a su modo de ver las cosas, a su modo de ver las cosas, iba en contra de sus creencias y de todo lo que había aprendido de niño. Todo esto chocaba con lo que había aprendido él desde niño. Esto él lo hacía pues sin saber que aquello en lo que él creía estaba amañado por los hombres, por los fariseos. Habían amañado estas cosas porque él no había conocido ni el trasfondo ni la historia, ¿sí? De cómo todo esto, la palabra de Dios se había tergiversado. Había una demagogia ahí que habían realizado los fariseos a lo largo de alrededor de unos 250 años, 200 años, y se había convertido más en una especie de partido político, ¿sí? Como también hoy en día quieren hacer del Evangelio, un partido político más que la enseñanza de la palabra de Dios. Que eso es exactamente lo mismo que ocurre con toda persona, ese shock de el Evangelio con lo que he creído desde niño, con lo que he creído toda mi vida, o con lo que persigo de pronto desde algún tiempo o sigo desde algún tiempo,
Eso mismo le ocurre a las personas, ¿no? Cuando no conocen ni la historia ni el trasfondo de aquello en lo que cree, vuelvo y repito, ya sea desde niño o desde algún tiempo atrás y que lo tiene tan bien y que ha producido algo, porque no es algo que sea por hacerse, por religiosidad, sino porque produce algo en la vida de las personas, alguna esperanza, ¿sí? Eh, algún beneficio que haya podido obtener. Eso, y entonces cuando esto pasa, cuando ocurre este encontronazo del evangelio, de las buenas noticias con eso que se cree, pues hombre, eso genera un choque. ¿Y la gente qué hace? Defiende esto a capa y espada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que defiende no tiene ningún fundamento sólido, porque solamente el evangelio, esas buenas noticias, esas buenas nuevas de salvación, puede tener ese fundamento, porque es Cristo Jesús, el mismo que lo predicó y el mismo que lo puso para que nosotros podamos disfrutarlo, que trajo esas buenas noticias. Cuando Jesús aparece en escena dice, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nadie más dice estas palabras, nadie más dice estas palabras. Poco se habla de arrepentimiento y poco se habla de conversión, o por lo menos la religión no te dice esto, no te dice arrepiéntete y conviértete, salvo el día de la ceniza, ¿no? Eh, que le dicen algunas palabras semejantes que ya me olvidaron. Conviértete y cree en el Evangelio, porque polvo eres y al polvo volverás, es lo que le dicen. Se le dice cuando está en lo de las cenizas. Es el único tiempo del año donde esto se menciona. Ahora, también debemos de recordar que la buena noticia para Saulo de Tarso vino después, como lo leímos la semana pasada. ¿Cuándo vino? Inmediatamente en esa lucha o en esa búsqueda de hacer justicia, de esto me está chocando, esta gente que está predicando el Evangelio, que predica lo de Jesús, me choca, entonces voy a hacerle la vida a cuadritos. Él se la hacía mucho más que lo que alguna persona puede hacer, pues que de pronto puede hacer un desplante, que puede mandar hablarle mal a la gente o alguna cosa. No, Pablo sí tomaba carta, lo metía a la cárcel y hasta los mataba. Pero en Hechos de los Apóstoles 9:15, haciendo esta labor, eh, se lo encuentra, ¿no? Camino a Damasco. Y el Señor habla con Ananías y le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, Saulo. Instrumento escogido me es este. ¿Quién es el que nos escoge? El Señor. Usted no puede decir que usted busca de Dios. Dios lo busca a usted. Usted no puede decir que usted elige a Dios. Él nos eligió a nosotros primero. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel. Ahí está. Gentiles, predicándole a los gentiles, se encontró con los de Israel que hicieron lo mismo que él hizo, ¿sí? Y lo llevaron ante los reyes para que él predicara. Ahí en este pasaje se cumple todo esto que dice la palabra de Dios. Ahora, lo anterior es la misma manera en la cual Dios sigue llamando a criaturas suyas para hacerlas sus hijos. Óigame, el Señor es el que llama a su creación, porque todos somos criaturas de Dios. La gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No, 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 no. Todos no somos hijos de Dios. Él nos hace sus hijos por adopción. Y esto puede chocar con algunas de tus creencias. Pero tú eres una criatura de Dios y luego Él te hace hijo y te convierte en un instrumento útil en sus manos, como lo hizo con Saulo de Tarso. Esas son las buenas noticias y siguen siendo las mismas, ¿sí? Como las podemos leer en la palabra de Dios, en Juan capítulo 1, del versículo 12 al 13. Mire lo que dice la palabra. Aquí yo le compruebo bíblicamente
que lo que le estoy diciendo es así, porque se lo dije con mis palabras, pero ahora se lo voy a demostrar por la Biblia. Nosotros no somos hijos de Dios, no nacemos hijos de Dios. Dios nos hace hijos por su misericordia. Y dice, más a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1, versículo 12, 13, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos hijos de Dios, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, es decir, que no se nace así, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios nos da ese nuevo nacimiento que le habló a Nicodemo y que más adelante el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 17, nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, la vieja naturaleza. He aquí todas son hechas nuevas. En Mateo capítulo 11, versículo 26 al 27, el mismo Señor Jesús lo dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo. Oiga, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Es decir, Dios no era conocido por absolutamente nadie, ¿sí? Solamente ellos dos se conocen. Pero eh, ¿quién le revela al, quién le revela esa paternidad al hombre? Dice, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Es decir, Jesús es el que decide a quién revelarle a ese Padre Celestial para que seamos adoptados. Duro esto, ¿no? Pero algo debe haber y algo debe mirar en el corazón, que es algo que estamos estudiando también en, en las reuniones presenciales, porque allá vamos con otra serie adelantada. Y esto también es chocante, ¿no? También es chocante porque si yo me creo hijo y me doy cuenta que no soy hijo, sino que soy una criatura y que Dios es el que tiene que venir Jesús a revelarme al Padre para que yo pueda llegar a esa paternidad, ¿sí? Puede uno pensar que todo esto es injusto, es hasta difícil de creer, pero no es así. No es así. Él es el que nos revela, por eso es el privilegio de ser creyente, de ser hijo de Dios, mi amado hermano y mi amada hermana, porque nosotros no hicimos absolutamente nada. Mire lo que dice Romanos, para que logremos no comprender, porque esto es tan profundo, pero sí podamos darnos una idea de cómo es que el Señor actúa para hacernos hijos suyos. Y en Romanos capítulo 9, versículo 15, 16, mire lo que dice la palabra. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hoy no depende de nosotros la conversión en absolutamente nada. Solamente depende de Dios y es Él quien nos hace sus hijos. ¿Por qué? Por la misericordia. Entonces, como acabamos de leer, esto no depende de los hombres. Esto es un misterio que proviene del Espíritu. Lo único que podemos identificar en este hecho de adopción por parte de Dios, de adopción como hijos, son algunos rasgos de su carácter, del carácter de Dios, que sí debemos identificar. ¿Cuáles? Su amor, ahí está demostrado. Su gracia, es decir, que Él nos da esos regalos. Y su misericordia, una misericordia
que es un amor inmerecido, un perdón inmerecido, una gracia inmerecida. Eso es misericordia. Ahora, luego de que Jesús le sale al encuentro a Saulo de Tarso, en el camino cerca de Damasco para manifestársele y darle a entender su llamado y su propósito, Saulo inmediatamente obedece de manera fiel el llamado y ¿qué hace? Empieza a cumplir ese propósito. Esto lo lleva a que rápidamente encuentre opositores, ¿sí? Porque cuando usted ha sido un acérrimo defensor de algo e inclusive ha tenido adeptos, seguidores, personas que lo conocen de tiempo atrás, y ven esos cambios que solo el Evangelio, las buenas noticias y el Espíritu pueden producir en las vidas de las personas, ¿sí? Pues la gente se va a levantar, la gente se va a excitar en contra de de todas estas nuevas manifestaciones, de ese cambio de naturaleza, ¿sí? Y eso fue lo que llevó a que rápidamente Saulo de Tarso encontrara opositores. Y primeramente a quienes encontró, pues a los de su casa, como lo podemos ver en el capítulo 9. Sí, en el capítulo 9, si usted lo leyó, de Hechos de los Apóstoles, y a lo largo de todo este libro también, pero en Hechos 9, usted rápidamente ve en el versículo 20, ¿sí? Del 20 al 25, usted ve cómo se le levantan los opositores a Saulo. Y él pasa de perseguidor a perseguido y pasa de ser homicida a recibir esos intentos de homicidio hacia su vida. Entonces en el versículo 20 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles dice, enseguida, porque él atendió de una al llamado, predicaba a Cristo en las sinagogas, en el mismo lugar donde él iba a pedir cartas o donde llevaba cartas y sacaba a la gente, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Quién era este? Pues Cristo. Predicaba de Cristo en las sinagogas. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ya lo tenían identificado como perseguidor. Y en el versículo 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ese confundía no es una artimaña de hombre, ¿no? Sino que hacía lo mismo, hacía chocar, generaba ese choque cuando se confrontaba la doctrina judía con el Evangelio de Cristo. Bueno, aclaro, no es la doctrina judía, es la levadura de los fariseos con el Evangelio y la doctrina de Cristo, porque ahí no había una contienda entre la palabra de Dios, entre la ley, entre la Torá, la ley y los profetas, sino que allí lo que estaba contendiendo era la levadura de los fariseos que había sido instaurada, que había sido cambiaba, tergiversaba todo lo que estaba y lo que realmente el espíritu, si así se pudiera decir, de la ley, los profetas y de la palabra de Dios. Todo estaba tergiversado. La gente tenía una imagen distinta de Dios, una versión dada por los fariseos, una versión fariseica de Dios, ¿cierto? Una versión política de Dios. Entonces eso era lo que chocaba, eso confundía a los judíos. Pero mire lo que pasa en el versículo 23, dice que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. En consejo, es decir, se reunieron las grandes autoridades eclesiásticas de la misma manera que lo hicieron con Jesús y lo que definieron es, vamos a matar a este tipo porque este tipo se nos volvió loco, se nos torció, ya no sigue con nosotros.
Versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Oiga, lo estaban esperando para darle piso, como dicen los muchachos. Entonces los discípulos de Saulo y los discípulos de Cristo principalmente, tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Acordémonos que las ciudades eran fortificadas, entonces estaban esperando a la puerta, como decir si Palmira fuera cerrada o la ciudad donde usted vive y tuviera solamente una entrada y una salida. Allí lo estaban esperando para matarlo, pero alguien o los discípulos lo sacaron por otro lado y lo descolgaron del muro por otro lado. Entonces, Saulo en realidad nunca se detuvo, nunca detuvo su esfuerzo para cumplir el propósito, aún pasando por todas las adversidades que él más adelante y y en la segunda carta a los Corintios menciona él detalladamente qué fue lo que él vivió. Por ejemplo, en segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 28 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Él está, mire, él hace una lista, como a él digamos que ¿cómo se puede decir? A ver, no le reconocían su apostolado, ¿sí? Y entonces él hace una defensa de su apostolado y dice, mire, yo he estado en trabajo más abundante, o sea, yo hago más que todos los apóstoles. En azote, a mí me han dado más garrote que ustedes. En la cárcel yo he estado más veces por causa de Cristo. Y en peligro de muerte muchas veces. Pero mire lo que dice. Versículo 24, para que usted vea las persecuciones y lo que no lo dejaba a él detenerse. De los judíos 5 veces he recibido 40 azote menos uno. ¿Sí? 5 veces le habían dado ese tipo de castigo. ¿Usted imagina la espalda de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo? Era totalmente marcada. Y en el versículo 25 dice, 3 veces he sido azotado con varas, además, una vez apedreado, ¿se imagina cómo estaba? 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, vuelve otra vez y habla, peligros de los gentiles, ¿sí? Todos le daban, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, es decir, dentro de la misma iglesia, dentro del mismo evangelio, también, pero ¿qué? Falsos hermanos, dentro, pero no de los nuestros, ¿sí? Habían falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Él se preocupaba, no solamente se preocupaba, se ocupaba, porque él iba por todo lado predicando el evangelio para la gloria de Dios. En realidad, todo esto resulta inexplicable, es incomprensible para quien no ha nacido de nuevo. Todos esos cambios tan repentinos en el estilo de vida de una persona como Saulo y de tantas personas que conocemos, incluso de nosotros mismos, ¿sí? A nosotros mismos nos cuesta creer cuando tenemos determinados cambios. Es más, luchamos contra ellos, ¿cierto? Yo le pongo un ejemplo muy común entre la gente creyente. La gente creyente, ¿qué hace? Cuando de pronto ha sido una persona muy pendenciera, muy dada a los pleitos, a las cosas,
y luego que está en el Evangelio tiene un choque con alguna persona y termina ese choque y no reacciona ese cristiano, no reacciona ese creyente, y luego que se va, terminan, están aparte y ya vuelve como en sí, o sea, es decir, el Espíritu Santo se va de la persona inmediatamente dice, pero yo ¿por qué no le dije tal cosa? ¿Por qué no tal otra? ¿Usted no le ha pasado eso? Hasta usted mismo se desconoce. Eso es inexplicable, es incomprensible. Pero ese es el poder del Espíritu Santo actuando en la vida de las personas. Eso lo pone uno a rascarse la cabeza. Y a quien no es espiritual, más. Y es así, así el mismo apóstol Pablo lo describe también en Primera de Corintios, en el capítulo 2 versículo 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí precisamente acerca de eso. Dice, pero el hombre natural, le llama natural a la persona que aún no ha sido adoptada por Dios. Mire cómo son las cosas. Es una criatura, pero también es un natural. Yo me acuerdo que antes le decían a los hijos que no eran reconocidos. Cuando yo era niño, voy a cumplir 50 años, cuando yo era niño, a la gente, a los hijos que no eran reconocidos les decían naturales, ¿cierto? Y entonces la mamá los llevaba, los registraba y les ponían que un solo apellido. Bueno, pues las leyes aquí lo modificaron, lo cambiaron para que, porque eso cuando llamaban a lista, ¿sí? Entonces entre los compañeritos había uno que tenía un solo apellido y entonces ya la gente podía identificar que ese que tenía ese solo apellido, ¿sí? Yo tuve un compañero que tenía un solo apellido, ese hijo no había sido reconocido por su padre, entonces era un natural. Ahora ya, por leyes, ya una mamá, cuando un padre no lo quiere reconocer, ¿cierto? Va, lo registra y le puede poner sus dos apellidos, ¿no? Entonces aquí habla el apóstol Pablo algo así, ¿no? Como que aquella persona que no ha sido adoptada dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso este mensaje, todo este mensaje se trata de que no digas, por poco me persuades a ser cristiano, si usted no lo es, o todavía tiene dudas de que lo es, o todavía es salta al lazo con el Evangelio. Entra y sale, entra y sale. No, no, no. Este mensaje se trata de que usted no diga, por poco me persuades a ser cristiano, como lo dijo el rey Agripa, sino de que usted diga, como lo dijo el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús. ¿Quién eres, Señor? En el versículo 5 de el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, él pregunta, ¿quién eres, Señor? Y en el versículo 6 pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que verdaderamente debemos hacer. Bueno, vimos los tres versículos primeros, ahora 8 días, que tenían que ver con esa audiencia y la defensa, lo que le permitió a Agripa a Saulo. Y hablábamos de ese emisor, de ese mensaje que era el Evangelio, de ese emisor que era el apóstol Pablo y de esos receptores que habían allí, que habían diversos receptores, como también lo muestra en Mateo capítulo 13 el Señor Jesús hablando de la parábola, ¿sí? Que es otra de las cosas que el Señor, mire que las parábolas también muestran eso que ahora vimos, ¿no? Que las parábolas a veces no le permitían a todos escuchar. Mire que Jesús les hablaba por parábolas a los fariseos, pero se las explicaba a los discípulos. Entonces ahí usted ve y es una actitud, es por la mala actitud. En el corazón del hombre no hay nada bueno como para que el hombre pueda, para que Dios pueda decir voy a adoptar a este como hijo. Pero sí hay algo muy malo que hace que Dios no te pueda adoptar como hijo y te voy a explicar. Para que tú seas adoptado como hijo y para que tú tengas cambios en tu vida cuando ya eres hijo, tú no, tú tienes que dejar la altivez, porque en el libro de Salmos el rey David dice,
que al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde lo escucha, está ahí de cerca. Hay una cosa que aleja a las personas de Dios y es la altivez. ¿Por qué la altivez? Porque fue lo que se halló, altivez y soberbia fue lo que se halló en Satanás allá en el reino de los cielos y por esa razón fue expulsado del cielo a la tierra. Otra parte donde Jesús nos muestra esto de que la altivez no es bien dada. El Señor nos muestra una parábola del publicano y el fariseo. Y el fariseo se halla orando a Dios, diciéndole todas sus justicias, ¿cierto? Que ayunaba, que oraba, que daba el diezmo, que esto, que lo otro. Y el publicano, al escuchar esto, según dice ahí la palabra, Señor, al verse así, ¿sí? Comparado con esa vara que el fariseo le ponía una vara falsa, le decía, sé propicio a mi pecador. Y él dice, ¿quién descendió justificado a su casa? ¿Quién descendió justificado? El publicano, que aunque era pecador, reconocía su pecado y no era altivo. Sabía que necesitaba. Jesús también les dijo a los fariseos, mire, los sanos no necesitan de médico. Como ustedes se creen sanos, pues ustedes no me necesitan a mí. Y por eso el Señor no les explicaba. No hay algo bueno para que el Señor nos mire, pero sí hay algo malo para que deje de mirarnos, y es la altivez. Vamos a leer los versículos del 4 al 8 del capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Y a esta parte del mensaje yo le llamé la búsqueda de quien predica y de quien escucha, casi siempre es la misma, salvo contadas excepciones, ¿sí? Siempre, casi siempre es la misma. Y entonces aquí este pedazo del capítulo 26 le llama o tiene por título en la versión Reina Valera la vida anterior de Pablo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo después de que se le permite defenderse. Así inicia su discurso. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, su vida era totalmente transparente. Dice, los cuales también, hablando de los judíos, versículo 5, saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Mire cómo lo llama él, secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, él era un qué? Era un fariseo. Y ahora lo llama secta. Versículo 6, y ahora por la esperanza, escuche, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Entonces le dice, mire, por eso que creímos, ahora me llaman a juicio. Versículo 7, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Le dice, esto es lo que realmente, por lo cual me acusan y por lo cual estoy delante de usted. No por todas las mentiras que ellos dicen. Y entonces en el versículo 8, mire lo que dice el rey Agripa. Exclama, ¿qué? ¿Qué? Se extraña. Y hace una pregunta, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, hasta el rey Agripa le parecía maravilloso eso, pero a ellos no les parecía maravilloso, iba en contra de sus creencias desde niños y de su secta que Jesús haya resucitado. A la gente le resulta también chocante que Jesús dé salvación gratuita y que nosotros no tengamos que hacer nada por ella. Eso le choca a la gente. La gente quiere hacer una cantidad de cosas y ritos para ayudarle a Dios porque cree que es insuficiente. Esa es la religión.
Todas las religiones nos llevan a hacer obras. Solamente el Evangelio, solamente Jesús y las buenas noticias nos dice, mire, usted no puede hacer nada por su salvación. Usted es salvo por gracia, salvo por gracia. Porque si fuera por las obras, entonces la gente sacaría pecho, que es lo que la gente quiere hacer, como lo hacían los fariseos. A ellos les gustaba dar públicamente, pero el Señor nos decía, no, que no sepa la izquierda lo que da la derecha. Usted no ha visto hoy en día más que antes en las redes sociales el empresario con el cheque dándole a la fundación y toda la cosa y la fiesta y aquí y acá y el doctor fulano de tal y la doctora fulana de tal y todo mundo porque esto dan. No, eso no. Así no funciona el evangelio. Siempre que se habla de salvación, todas las filosofías y todas las religiones dicen tener la verdad. Pero la verdad es que es una gran mentira, perdone que se lo diga así, es una gran mentira que todas las religiones dicen que tienen la verdad. Eso es nada más alejado de la realidad que alguien que dice que todas las religiones buscan el mismo Dios. ¿Usted no ha oído eso? Toda la gente dice, no, es que todos buscamos el mismo Dios, empezando desde el Papa. El Papa busca el ecumenismo, diciendo, todos buscamos el mismo Dios, falso de toda falsedad. El Dios con D mayúscula no lo buscan todos. Todo lo contrario, todas las religiones buscan dioses, pero dioses con D minúscula. Y esto puede sonar bastante fuerte, pero es así. La gente busca dioses con D minúscula. ¿Qué es con D minúscula? Ídolos, idolatría, la cual Dios aborrece y lo dice en su palabra. Si usted quiere darse cuenta, lea el capítulo 115 del libro de Salmos y ahí se va a dar cuenta lo que Dios piensa acerca de la idolatría. La Biblia sí nos enseña la verdad, pero como el hombre no la lee, es engañado por otros. Mire lo que dice la Biblia acerca de la verdad. Juan capítulo 14, versículo 6. La máxima expresión, Jesús predicando, hablando de la verdad. ¿Y sabe qué dice Jesús? Jesús le dijo, yo soy el camino, dice Jesús. Y la verdad, dice Jesús. Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se da cuenta? A través de ninguna religión se puede llegar al Padre. A través de ningún otro camino se puede llegar al Padre. A través de ninguna otra verdad, por maravillosa que se parezca, extraordinaria, si la hayas creído desde niño, se puede llegar al Padre. Solamente a través de Jesús, lo dijo Él. Si tú crees en Jesús, deberías obedecer estas palabras. No deberías de añadir otra cosa. Deberías ser como ese receptor que cuando escucha el mensaje, lo escucha con atención y no con argumentos, que se quita toda altivez de su conocimiento para que Dios lo pueda mirar de cerca. Eso es humildad, saber la necesidad que yo tengo de Dios, de que sin Dios nada puedo hacer. Eso es humildad. No es humilde el que menos dinero tiene, ¿sí? La gente dice, ah, esa es una casa humilde. Y entonces las otras son casas arrogantes. No, no hay casa humilde ni casa arrogante, ¿sí? Ni hay persona humilde. Por la gente la asocia a la pobreza. No es así. Bueno, si hay una pobreza, que es la pobreza espiritual. ¿Cuál pobreza espiritual? El que yo reconozca de que sin Dios no soy absoluto. Si no tengo a Dios, no soy absolutamente nada. Eso es la pobreza espiritual. Y a eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Cuando yo tengo autosuficiencia y yo digo, yo me puedo apoyar en mi propia opinión, entonces Dios me mira de lejos. Y eso no solamente pasa con aquellas personas que no creen en el Evangelio, sino con aquellas que creen y no se apoyan en la palabra, sino en su propia opinión.
No en vano el proverbio lo dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Búscale en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Hechos de los Apóstoles hay otra tesis. Hechos 4, versículo 11 al 12 dice, este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores. Está hablando Pedro ante un concilio que le hicieron con Juan a causa de que predicaron el Evangelio, que les dieron azotes, que los amenazaron y todo esto, estando Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, el que lo formó. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo o bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Nosotros no somos salvos por la ayuda de... La gente es feliz poniendo adendas, ¿no? A Abraham le dijeron, salga de su tierra y su parentela, una tierra que yo le mostraré. ¡Pum! Ahí mismo se llevó a Lot. Y así somos, ¿no? No podemos andar solitos. No, no, no. Yo no puedo creer que Jesús es el único nombre en el cual puedo ser salvo. Le voy a adicionar eh, la virgencita de tal cosa, el santico de tal otra, la piedrita de tal otra cosa, el agüita de tal, y le adicionamos algo. No hay ningún otro nombre. Así lo dice la palabra de Dios. Si usted la leyera y fuera humilde en su corazón, usted la podría comprender y podría recibir esto. Y Dios se acercaría a usted. No sea como el fariseo para que el Señor lo llame. Mire, como usted se cree sano, entonces yo no le voy a revelar mi verdad y le voy a hablar por parábolas. No, aquí la palabra es clara y se la estoy explicando claramente, como está aquí. Y en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 7, otra tesis que se expone aquí la palabra, otra verdad que dice, porque hay un solo Dios. De pronto de ahí se pegan para decir, no, es que solamente hay un Dios y entonces todos buscamos al mismo Dios. Sí, pero también hay idolatría. Y también habla la palabra de que se hacen ídolos. Y también muestra la palabra del que el pueblo de Israel se desvió de buscar a Dios por los ídolos, por los Baales, por Acera, por Astarot, por, bueno, una cantidad de cosas. Y hoy en día tenemos otra cantidad de ídolos, ¿sí? Yo fui un idólatra por naturaleza, también. O sea, hay un solo Dios, es verdad, un solo Dios con D mayúscula, pero dioses con D minúscula hay millones. ¿Quiere que le diga una cosa? Solo en la India, solo en la India. Una vez, como yo soy amante a los deportes, como ustedes lo saben, me vi un documental. Solo en la India hay 4 millones de dioses. Solo en la India hay más de 4 millones de dioses, de deidades, con D minúscula. Y una de ellas, ¿sabe quién es? Le hicieron un busto de oro a David Beckham, el jugador de la selección inglesa. Y adoran a David Beckham. En Argentina, que estuve en Argentina, hay una iglesia que es la iglesia maradoniana. ¿Usted no ha visto la camiseta de Diego Armando Maradona que dice el Dios es el 10? Ponen la D, el 1, el 0 y la S. El Dios es Maradona. ¿Sí? Yo lo digo, yo fui un gran admirador de Diego Armando Maradona. Me dolió su muerte por, porque de pronto él no conoció el Evangelio. Y ya sabemos lo que le pasa al que no conoce el Evangelio. Pero no era mi Dios, ni era mi ídolo. Era el que me llenaba la retina de fútbol, los ojos de fútbol. Pero no era mi ídolo. Pero allá sí es un Dios. Es más, yo escuchaba a los periodistas en los programas
Después de la muerte de Maradona decíamos, es que pensábamos, decían los argentinos, pensábamos que nunca se iba a morir. Ellos pensaban eso y lo decían públicamente. Y mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en el capítulo 2, primera carta a Timoteo, versículos 5 y 7. Y con esto termino. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay sumo pontífice. Solo es Jesús, Jesucristo, hombre. Solamente Él es el mediador. Ningún hombre puede absolverte de pecados. Eso es una abominación. Eso es una abominación. Nadie te puede absolver de pecados, ni perdonarte los pecados, ni quitarte los pecados. Solo Jesús. Lo peor que puede pasar es de los pecados más horribles. Decir que un hombre te puede absolver de pecados. Solo Jesús, que fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, nos puede perdonar de pecados. Y es el único mediador. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate. Rescate, redención, por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio en rescate por todos. Pero en Isaías capítulo 53, en el último versículo, habla de que llevó el pecado de muchos, no de todos. Léalo. Isaías capítulo 53, en el último versículo, dice, llevó el pecado de muchos, no de todos. ¿Por qué? Porque no todos le recibieron, como lo vimos en el primer capítulo de Juan, versículos 12 y 13. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? Para dar testimonio. Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? No yo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo, si entre paréntesis lo dice, digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Nosotros predicamos el Evangelio por el amor, primero, porque tenemos gratitud hacia nuestro Dios por habernos salvado. Segundo, porque Él nos llamó, o primero, porque Él nos llamó a esta labor. Eso no se puede entender tampoco, es un misterio. Y tercero, porque amamos las almas. Lo amamos a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, amiga, que nos escucha por primera vez. Lo amamos, no como Jesús lo amó a usted, porque Él se entregó a sí mismo por usted. Y también porque cuando uno conoce algo que es muy bueno, uno quiere que todo el mundo lo sepa. Y por eso predicamos la palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora y te bendigo, Dios. Te exalto, te glorifico, te honro, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre es tu misericordia, porque nos convenía que tú te fueras, Señor Jesús, para que viniera el Espíritu y nos guiara a toda verdad. Tú dijiste que Él iba a convencer de pecado, de juicio y de justicia a los hombres. Yo te pido hoy, Señor, que ores en la vida de cada uno, Señor, de los oyentes que están en este momento, Señor, escuchando este mensaje, Dios. En cualquier época de sus vidas, Señor, cualquier momento. Yo te pido, Espíritu de Dios, que te reveles a ellos, que quites toda altivez, que quites todo corazón de piedra, que quites todo argumento y que obres en sus vidas, que le reveles al Padre para que sean adoptados, que acepten ese sacrificio hermoso y perfecto de Jesús en la cruz del Calvario.
y que puedan, Señor, proceder al arrepentimiento, Señor, para que sus pecados sean llevados en la cruz del Calvario, para que no sean absueltos por hombres, sino redimidos por el Dios Todopoderoso, por aquel que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Solo en ti, Señor Jesús, solo hay un nombre, un nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Y es en el nombre tuyo, Señor Jesús. Señor, pero haznos humildes en todas las cosas, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ni en nuestra propia opinión, sino que en todo, Señor Dios de los cielos, te tengamos en cuenta a ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, bendiciones para todos. Les voy a dar unos anuncios finales para que ustedes eh, los tengan allí bien presentes. La consejería y las peticiones de oración, ustedes las pueden hacer al siguiente número: al 301-216-7074, 301-216-7074. Este número nos pueden llamar o pueden enviarnos un mensaje de WhatsApp. Si usted está fuera del país, debe anteponerle el 57, entonces quedaría de esta manera: 57-301-216-7074. Nos estamos reuniendo en Palmira, en la calle 293367, vuelvo y repito, en el Barrio Nuevo, diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira, en el Instituto Sencap. Si usted aún no se ha inscrito a nuestro canal, se ha suscrito, por favor hágalo en el botón rojo de suscribirse cuando salga de este mensaje. Comparta, haga un comentario público, si así lo quiere hacer, con todo el respeto, ¿sí? Y también puede mirar todo el material que hay allí, las listas de reproducción. Tenemos diferentes temas en nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Dios es Amor, así nos encuentra, para que usted pueda nutrirse espiritualmente y estudiar acerca de todos los temas de la palabra de Dios. Disfrute, se largó el agua otra vez, son las 8:20. Disfrute en compañía de su familia en este día, compartan los alimentos, descanse también, porque este es un día que el Señor hizo también para que descansemos. Si Él descansó, no lo hizo porque Él estuviera cansado, sino para enseñarnos qué debíamos hacer. Bendiciones, Dios me los guarde, nutras entre semana, escuche la palabra, lea la palabra, medite en ella, y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días si el Señor no ha venido o si alguno de los dos no ha partido. Bendiciones.